los acuerdos de paz la Fuerza Armada. Lamentamos mucho estas declaraciones que confrontan el régimen democrático que vive en nuestro país y que pretende ser cambiado por el gobierno de Bukele. Sobre todo lamentamos de que se estén analizando reformas a la Constitución que contrarían totalmente el espíritu de la misma y el espíritu democrático con lo que el país ha venido forjando desde hace más de 30 años. ¿Cuál considera que es el propósito de que se estén proponiendo esta clase de reformas o que se esté pidiendo que la Fuerza Armada tenga un rol más político? Bueno, como ustedes pueden notar, el gobierno está hablando de hacer un servicio militar obligatorio, está hablando de periodo presidencial de 6 años, ahora está hablando de un rol político de la Fuerza Armada, pero no están atendiendo los verdaderos problemas del país. El agua potable en las colonias, el alto costo de la vida, 4 homicidios diarios, 5 personas desaparecidas todos los días. No están atacando ni viendo las necesidades del pueblo, sino que están tratando de distraer los verdaderos problemas del país para que nadie les pida ni les rinda cuentas. Diputado, también quisiera una opinión suya sobre la ley para atender la pandemia que al final terminó siendo publicada por el presidente de la Asamblea Legislativa, ya que el Ejecutivo no lo hizo. Este le da herramientas ahora al Ejecutivo, ya que decía que no contaba con ninguna para atender la pandemia. Como ustedes se acordarán, en la primera semana de diciembre el presidente dijo que no tenía herramientas legales para combatir la pandemia. Desde diciembre estuvo en sus manos este proyecto de ley que tenía que firmarlo, sancionarlo y mandarlo a publicar y no lo hizo. Hasta este momento no hemos visto medidas concretas de contención al COVID en este repunte que ha tenido el país. Ahora cuentan ya con una ley que ha sido mandada a publicar por el presidente de la Asamblea Legislativa. Ya no tienen excusa. Ahora lo que tienen que hacer es empezar a trabajar en el tema de prevención. Hemos visto cómo hay millones de dólares en publicidad del gobierno para desprestigiar a la oposición, pero no vemos ni 5 en un mensaje de prevención del COVID. Entonces, en este momento el Ministerio de Salud ya no tiene ningún tipo de excusas, tiene que empezar a trabajar en la aplicación de los protocolos sanitarios. ¿Qué le permite y qué no le permite al Ejecutivo esta ley? Bueno, la ley le permite hacer todo lo que está en la Constitución. Eso significa de que el Ministerio, como ente rector de la política de salud, tiene facultades para el aislamiento, para los cercos sanitarios, para poder intervenir y prevenir en localidades, tiene potestades para poder verificar si en los centros de trabajo públicos y privados se están cumpliendo las medidas sanitarias, es decir, el Viceministerio de Transporte tiene facultades para poder supervisar el transporte público, tienen todas las facultades legales para poder contener la pandemia. Lo que sí no le está permitido en esta ley es cerrar nuevamente el país, porque este gobierno todavía insiste en cerrar completamente el país y en cerrar toda la economía de los salvadoreños. En ese tema en particular no existe ningún aval en esta ley que se ha puesto en vigencia a partir de ayer. ¿Se deberá rendir cuentas según dice la ley? Efectivamente, el capítulo que no le gustó al presidente y por el cual no la mandó a publicar es que hay todo un capítulo sobre transparencia y rendición de cuentas. Esto significa que los ministros deben de informarle a la población las políticas que están implementando, sobre todo las de carácter financiero. Como no le gustó al presidente rendirle cuentas, entonces no la mandó a publicar, pero ya tenemos, pueblo salvadoreño, una ley que va a contener el COVID-19. En esta ley también se podría proceder contra aquellos funcionarios que violen derechos constitucionales, diputado. Sí, efectivamente hay un artículo en la ley que establece que en caso de violaciones a los derechos humanos o de contravención de las normas legales, el funcionario va a responder civil, penalmente, patrimonialmente y sobre todo administrativamente por sus acciones u omisiones en violación a los derechos humanos. Diputado, yo quería su opinión sobre el hecho de que el gobierno precisamente, en lugar de echar mano de la ley, lo que hizo el fin de semana fue desinformar sobre ella y atacarla utilizando sus medios de comunicación, como se ve en este ejemplo. Correcto. Yo quería su opinión sobre el tema. Bueno, en realidad todo el aparato comunicacional del gobierno se ha enfilado a desinformar. Nosotros respetamos el rol de la Fuerza Armada en caso de desastre. Lo que esta ley establece es que se le prohíbe a la Fuerza Armada andar repartiendo paquetes de víveres con los militantes uniformados de Gana y de Nuevas Ideas, como hasta ahora lo han hecho, porque la Fuerza Armada no puede ser utilizada políticamente. Lamentamos la desinformación del presidente, quien en lugar de estar
orientando sobre la contención de la pandemia se dedica a desinformar y sobre todo se dedica a gastar millones de dólares en publicidad en contra de la oposición o de quienes no piensan igual que él. Hemos visto cómo este gobierno se ha desentendido de la verdadera campaña de contención contra el COVID que debería de estar desarrollando. Eso no lo está haciendo y en lugar de eso confunde a la población. Nosotros como Asamblea Legislativa vamos a continuar defendiendo los derechos de las personas, pero sobre todo defendiendo la vida y la salud a través de las medidas sanitarias que deben de observarse. ¿Qué pasa si el Ejecutivo no cumple la ley? Porque vemos que no la van a publicar pese a que la sala ordenó que lo hiciera y ahora también están atacando lo que contiene la ley. ¿Qué pasa si no la llegas a cumplir? Esta pregunta es bien importante para decirle al pueblo salvadoreño que si el gobierno no cumple lo que esta ley establece, lo que esta ley le obliga, los funcionarios que actúen u omitan en contra de esta ley pueden ser procesados civilmente, penalmente, administrativamente y van a responder patrimonialmente, de manera personal, por los perjuicios que pueda ocasionar el incumplimiento de esta ley, sobre todo en el caso de los ministros, sobre todo en el caso de gobernación, sobre todo en el caso de la policía y la Fuerza Armada, sobre todo en el caso de salud, están en la plena obligación de darle cumplimiento a esta ley, porque esta ley ha sido puesta en vigencia en función de una orden de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, todos estamos obligados a cumplirla. Bien. Gracias.